Boa tarde, benvidas, benvidos a esta segunda sesión de Os Luns do Ateneo, que forma parte da programación da sexta edición do Festival Ateneo Barroco, que vimos celebrando dende o pasado día 2 deste mes de outubro. Como sabedes, este festival ten un marcado carácter didáctico e de divulgación. Aparte de que cada concerto vai introducido por explicacións, ás veces dos propios intérpretes, Ateneo Barroco inclúe outras actividades complementarias, como un club de lectura, proxección de películas ou documentais, conferencias. O Ateneo Barroco deste 2024 chega aos seus últimos días. Xa gozamos de 5 concertos que tiveron notable asistencia de público, non só de ateneístas, excelentes críticas na prensa especializada, unha sesión de club de lectura e unha proxección. Quédanos o concerto de mañá, El afecto ilustrado na Igrexa da Universidade ás 20 horas, unha sesión do club de lectura, Contrapunto, na librería Lumax o mércoles 16 ás 20 horas, e a sesión Improvisando, Goldberg Improvisations, o mesmo mércoles ás 22 horas na cervexería Sindueña, na Rúa Nova 36. Antes de dar a palabra a José Víctor Carou, o director do Festival Ateneo Barroco, que presentará a profesora Capelán, quero, en nome da Xunta Directiva, e estou seguro de todos os membros do Ateneo, felicitar a Carou polo seu espléndido traballo, no que contou coa eficacísima axuda de Martiña e David. Procura e contratación de intérpretes, películas, libros e conferenciantes, axustes de datas e locais, programación, publicidade, atención aos medios. Tareas que me consta foron especialmente difíciles neste ano, debido ás demandas e condicións impostas nas súas convocatorias polas entidades que nos financian: a Diputación da Coruña, a GADIC, Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta de Galicia, el INAEM, Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Música del Ministerio de Cultura, e tamén polas entidades e institucións coas que colaboramos, principalmente o Concello e a Universidade de Santiago. Parabéns, Xosé Víctor, polo traballo ben feito, e moitas grazas en nome do Ateneo de Santiago. Tes a palabra. Bueno, moitísimas gracias pola reiterada confianza ao longo destes 6 anos. Agardamos que o ano que ven volvan a darse as circunstancias axeitadas e podamos presentar unha nova edición. O sexto ano é un pouquiño un momento que pode ser de cambio. Penso que as actividades complementarias do festival, como un pouquiño tamén os seus contidos nesta sexta edición, penso que apuntan un pouquiño a elo, porque despois dun 5 anos pode ser o que se considera o crédito inicial para un festival xoven, un festival novo. A partir do sexto, xa ten que coller e asumir a madurez, aínda que sigue sendo un festival que ten que estar pensando en crecer, en madurar. Hai que pensar nel doutro xeito. Gracias de verdade pola confianza a Xunta Directiva e a vos pola vosa presencia e apoio. Quería simplemente dar a benvida a Montserrat, que un poquinho dentro de todas as dificultades que tivemos para acabar de argallar e pechar estas datas desta sexta edición, pois ela acolleu de moi bo grado unha invitación, un convite para facer esta conferencia, que eu sei que non lle dimos todo o tempo que merece, non? Pero aquí temos a unha persoa con moitísima experiencia, unha doutora en musicoloxía
nosa universidade, profesora, que é unha especialista en músicas pode correxirme, músicas da emigración, especialmente Galicia e Venezuela, con quen ten unha vinculación moi especial, bueno, incluso recibiu no 2013 o Premio Nacional do Libro de Venezuela. Ela é a coordinadora do grupo de investigación Organistrum, e, bueno, membro de varias asociaciones e instituciones de musicoloxía internacional. Penso que o título non vou adiantar evidentemente nada do que Montserrat Capelán vai a falar, pero o título de A expresividade dramática do barroco de Monteverdi a Bach encaixa, engrana un pouquiño con esta intención que tiñamos este ano, con esa imaxes e imaginación, non, tamén veiculadas como non a través da expresión coa que chegamos, a expresión musical, cantada, musical, instrumental, quero dicir, escénica, literaria, cinematográfica, que nos imos atopando, incluso que nos atoparemos, como adiantaba José Manuel, o mércores cunha nova linguaxe, non unha nova linguaxe, pero unha nova linguaxe para o festival como é a de improvisación musical. Pois, bueno, formas de expresarse dos artistas, dos autores, e agora que lle toca expresarse, de verdade, moitísimas gracias por aceptar o convite, Montserrat, e a ti, Montserrat Capelán, grazas a todos. Bien, buenas tardes. Yo quiero primero agradecer la invitación de José Víctor, que, como le dije cuando acababa de llegar a Santiago, me trató tan bien que no le pude decir que no cuando me invitó, y estoy muy feliz además de estar en el Ateneo aquí. Bien, cuando José Víctor me contactó para decirme si quería dar una conferencia y que escogiera el tema, dado que se trataba del Ateneo Barroco, yo me puse, había dos posibilidades, o hacer algo muy específico o intentar hacer algo más general, pero en el que me planteaba la pregunta de si existe una unidad en el barroco musical, ¿no? Como todos saben, el barroco va a durar 150 años, que son muchísimos años, para que exista una verdadera unidad. Y de hecho creo que si alguien que no sea muy conocedor del barroco musical y le pusiéramos una obra del barroco temprano, como, no sé, un madrigal de Monteverdi o una ópera de Monteverdi, y acto seguido le pusiéramos una fuga de Johann Sebastian Bach y le preguntáramos si es el mismo período, muy probablemente nos diría que no. Porque la diferencia estilística entre lo que es el barroco temprano, los primeros 50 años del barroco, el medio, pero ya no decir el tardío, son considerables. Entonces, la pregunta que me quería hacer es, ¿hay algún elemento, hay algo que funcione como una especie de hilo de Ariadna y que una todo el periodo dramático? Todo el periodo barroco, les acabo de dar la solución, pero bueno, ya estaba en el título, así que tampoco pasa gran cosa. Bien, ¿qué ocurre en el barroco? Hay una serie de elementos, técnicas compositivas o elementos de lenguaje musical que van a empezar a emplearse de manera fehaciente en el barroco, ¿no? Entonces, si agarramos un libro de barroco, pues nos van a dar una serie de características. Una de ellas es la melodía acompañada, o sea, una textura de una melodía sola con un acompañamiento generalmente hecha por uno o dos instrumentos graves, ¿no? En contrapartida a la polifonía, que si tienen en mente el renacentista, un Palestrina, un Morales, un Tomás Luis de Victoria, que son varias voces en las cuales no hay ninguna voz que sea más importante que otra, ¿no? Esto va
a producir el segundo elemento típico del barroco, que es el bajo continuo, porque si tenemos una persona cantando, haciendo una melodía, necesita algo que la sostenga y además todo el tiempo esté sonando, es decir, esté sonando constantemente, que es este bajo continuo. En el barroco también van a hacer la tonalidad, un sistema que a pesar de que es roto en el siglo XX por algunos compositores académicos, todavía se sigue empleando también en la música popular. La dinámica forte contrastado con un piano, con un fortísimo, etcétera, y la ornamentación. Son diferentes características que van a estar en el barroco. ¿Qué ocurre? Muchas de ellas no están en todo el barroco. En el barroco temprano todavía no podemos hablar con propiedad de tonalidad. Este contraste de dinámicas también está mucho más presente en el barroco tardío. Y la batalla de melodía acompañada contra polifonía, bueno, pues realmente la polifonía en el fondo se va a seguir haciendo durante todo el barroco y en el barroco tardío va a estar muy presente, no solo en la música religiosa, sino también en la profana, ¿no? Sí hay un elemento que va a estar a lo largo de todo el barroco, que es el del bajo continuo. Y es por eso que hay algunos autores que a esta época la llaman la época del bajo continuo, ¿no? Es un término que acuña Riemann, que el barroco es la época del bajo continuo, porque efectivamente de estos elementos es el que encontramos a lo largo de todo el barroco. El problema es que yo creo que se pone como elemento esencial lo que no es, sino una consecuencia para lograr lo que realmente querían, que era la expresividad dramática, que es lo que realmente une al barroco. Es decir, los compositores se van a ver como un problema de primer orden la búsqueda de esta expresividad y cómo a través de la música conseguimos esta expresividad dramática. Y para responder a ello van a necesitar un lenguaje técnico nuevo, que sea o bien la melodía acompañada, por consiguiente el bajo continuo, más adelante la tonalidad, y entonces haya un sistema diferente al modal donde hay tensión y distensión constante, que es algo muy dramático, o la dinámica, contrastar, un elemento básico del barroco, el contraste, un forte contra un piano. Entonces la expresividad dramática va a ser, a mi entender, ese modo de unir todas las épocas, las tres periodos barrocos, y aquí lo que voy a hacer es mostrar un poco cómo en esa búsqueda de expresividad se dan diferentes soluciones que van a aparecer en el barroco. Por supuesto, van a ser solamente algunas por razones de tiempo, ¿no? Básicamente voy a hablar de estas tres, del nacimiento de la ópera, de la Camerata Florentina, pero sobre todo de Monteverdi, con las primeras óperas que hace. El otro elemento, el dinamismo rítmico, y el último terminaré con la retórica musical y pondré de ejemplo una obra de Bach. Bueno, el nacimiento de la ópera, como todos saben, se va a dar con la Camerata Florentina. Eran un grupo de músicos, pero sobre todo intelectuales, que van a empezar a plantearse cómo se hacían las tragedias en la época griega. Esta camerata va a surgir criticando de manera clara a lo que es la música renacentista, que hacía contrapunto y hacía varias voces a la vez, y la van a criticar por dos elementos básicos. Uno es que dicen, bueno, vosotros hacéis una música contrapuntística con texto, pero no hay quien entienda el texto. ¿Por qué? Porque están varias voces a la vez y entra una un poco después de otra y el texto es ininteligible. Y para ellos era muy importante que se entendiera el texto. Esa era una de las razones. Y la segunda es que consideraban, junto con Platón, que cada melodía, bueno, en realidad cada melodía producía en el que la escucha un afecto determinado, tristeza, valor. Pues si me tocan en modo dórico, pues enseguida quiero ir a
a asaltar y a conquistar un país, ¿no? Es un modo de guerra, ¿no? Y si es en otro modo, me produce paz, etc. Entonces ellos decían, bueno, a ver, ¿qué efecto me va a producir a mí la música si hay diferentes melodías a la vez? Serían varios efectos a la vez. Eso es un batiburrillo que no hay quien lo entienda. Entonces, ellos están en contra por estas dos razones. Y la de la comprensión del texto va a ser fundamental. Y va a ser por ello que van a decir, eliminemos la polifonía y ahora vamos a hacer una cosa muy sencilla. Una persona cantando una melodía y simplemente, claro, no la puedo dejar cantando a capela, pero no le hacen una gran cosa, simplemente un bajo continuo por debajo que vaya sosteniendo y ya está. Y entonces van a cambiar esa polifonía maravillosa por la melodía acompañada. Y después van a decir, muy bien, pues queremos hacer algo dramático, nos interesan mucho los textos, pero nos interesa también mucho el drama, entonces vamos a recuperar la tragedia, pero no como se venía haciendo en el Renacimiento, que se representaban tragedias griegas en el Renacimiento, pero no se musicalizaban. Y ellos van a defender, bueno, vamos a hacer algo similar a los griegos, pero van a defender una cosa, y es que estas tragedias se hacían con música de principio a fin. Es decir, la música no estaría incorporada únicamente en la parte de los coros, sino que estaría incorporada a lo largo de todo el drama que en teoría era declamado. Y dirán ellos, claro, es que no os habéis leído bien la poética de Aristóteles. Y dirá, pues ya Aristóteles nos lo decía, que esto estaba dicho, ¿no? Porque decía que la tragedia era una acción, bueno, que estaba diversamente ornado en cada parte. Una parte, que era un lenguaje ornado, que tenía ritmo, armonía y canto, es decir, eso era obviamente cantado, que eran los coros. Y diversamente ornado, dirá Aristóteles, quiere decir que ciertos efectos se logran solo a través de los versos y otros, en cambio, a través del canto. Bueno, yo me he leído este texto, y bueno, la poética en general, mínimo 100 veces. Mi interpretación es que era una parte que se hacía hablada y punto. Para mí dice esto. Pero para ellos no. Para ellos este diversamente ornado a través del verso, lo que va a significar no era que se hacía declamado, sin más, sino que se hacía con un estilo intermedio, que ellos llamarán estilo representativo y que será el recitativo. Es decir, una parte que es algo intermedio entre la parte cantada y la parte hablada. Entonces, esta interpretación que hacen de la poética de Aristóteles y que Jacobo Peri, que era cantante, iba a componer también, que formaba parte de la Camerata Florentina, van a hacer una serie de experimentos. Esta no es la primera ópera, la de Eurídice, de 1600, pero sí es la más antigua que conservamos, y él en el prólogo dice, pues mira, pues yo buscando este lenguaje diversamente ornado, como dice Aristóteles, me he dado cuenta que aparte de los coros, lo que tenemos que hacer es todo en esta cosa intermedia entre el canto y el habla, que es el recitativo. Y entonces va a hacer esta ópera para ser representada en 1600. Creo recordar que solamente tiene 3 coros y todo lo demás son recitativos. Vamos a oír una parte de este primer intento de esta expresividad dramática, pasando de la polifonía a esta melodía acompañada y este recitativo que usa esa textura de melodía acompañada. Sparso di
bueno, esto es una parte de la ópera, el inicio de la ópera de Jacobo Peri. Sinceramente, no me gusta mucho esta ópera porque es bastante aburrida, realmente. Imagínense un recitativo tras otro y de vez en cuando un coro por ahí. De hecho, creo que lo más probable es que si no hubiese llegado Monteverdi y se hubiese interesado por este nuevo género que unos intelectuales estaban haciendo en Florencia, nosotros no tendríamos ni idea hoy en día de qué es la ópera. Quizás habría algún musicólogo de estos que se dedican a cosas nimias, que nos dedicamos a cosas pequeñas, que se dedicara a Florencia en 1600 y sabría, pues mira, había una camerata que decía esto, hicieron ahí unas obras que están por ahí perdidas, ¿no? Pero no habría tenido éxito, porque realmente era algo bastante aburrido, era una expresividad dramática realmente muy pobre y va a recibir muchas críticas por parte además de los que defendían la música renacentista. Imaginaros, venimos de un Palestrina, de un Tomás Luis de Victoria y de repente me pongo a escuchar esto. ¿Y qué les dicen? Claro, ¿cómo os ponéis a hacer esta melodía acompañada tan simple además en estos recitativos? ¿Por qué? Porque no sois músicos. ¿Y cómo vais a hacer contrapunto realmente elaborado? Para eso hay que ser músico de verdad, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, y esto era bastante importante, porque van a decir, habéis denigrado a la música. Porque antes la música era más importante que la letra y ahora la música tiene que estar todo el tiempo supeditada al texto. Entonces el texto es mucho más importante que la música. Pues bueno, Monteverdi, que era un excelente madrigalista y por consiguiente contrapuntista, pues se va a empezar a interesar por este nuevo género y va a pensar, estos críticos tienen razón, pero no va a irse a hacer lo que venían haciendo los renacentistas, sino que lo que va a hacer es decir, bueno, voy a tomar este nuevo género y lo voy a dotar de una verdadera expresividad dramática. Y de lo que se da cuenta es que para que realmente haya una expresividad dramática, el punto central no es que el texto se entienda. Bueno, esto puede tener cierta importancia, pero no es el elemento central, sino es el darle a la palabra, pero sobre todo a la trama, fuerza dramática. Y él considerará qué mejor que la música, que además es temporal, para darle fuerza dramática a un argumento o a una trama. El asunto es hacerlo con otros recursos, o cuando menos con muchos más recursos de los que empleaban los compositores de la camerata florentina. Y ahí, bueno, tienen puestos algunos de estos recursos que va a introducir ya en la primera ópera que compone, el Orfeo de Monteverdi, que todos conocerán y que se estrena en Mantua 7 años después de la que les puse ahora, de Jacobo Peri, es decir, se estrena en 1607. Por un lado está el empleo de la instrumentación, no es una mera melodía que, bueno, tiene un bajo continuo ahí, un acompañamiento simple, sino que la instrumentación la va a usar como un elemento de dos tipos, básicamente. Simbólico, y el otro sirve para estructurar la obra. El simbólico, por ejemplo, usando determinados instrumentos para representar determinados contextos o determinados personajes. Por ejemplo, se usa mucho la cuerda y se usa mucho el violín a lo largo de toda la ópera, pero fundamentalmente en el acto 2, porque había la leyenda de que Orfeo había inventado el violín. O, por ejemplo, cuando Orfeo tiene que bajar al inframundo y está intentando convencer a Caronte de que le deje entrar a buscar a Eurídice, pues va a usar instrumentos de viento metal que representan ese mundo
telúrico. O cuando los pastores están alegres celebrando la boda de Orfeo y Eurídice, lo que va a emplear va a ser la flauta, ¿no? Pero por otro lado también tiene un elemento estructural porque va a usar partes meramente instrumentales para crear esta estructura, y lo hace a través de tres partes instrumentales. Una, la toccata, bueno, que es con la que empieza una gran fanfarria, que es cuando se tocaban cuando venía la entrada de alguien importante. La otra era lo que se llamaban sinfonías, nada que ver con lo que después era la sinfonía, que eran para separar secciones grandes, cambiar de un acto a otro, o, por ejemplo, si uno oía un interludio más o menos largo, que era una sinfonía, pues sabías que iba a pasar algo, o iba a entrar un personaje importante, o íbamos a cambiar de acto. Y el tercero, que va a ser muy utilizado, es el ritornello. Son interludios más cortos y que se van a repetir constantemente. Vamos a oír el prólogo del Orfeo de Monteverdi, una vez que ya se ha hecho la toccata, pues en el prólogo va a hacerse un recitativo. Ojo, que él va a recurrir a lo que ya habían inventado del recitativo, pero no se va a quedar ahí, que es un recitativo que canta un personaje alegórico, que es la música, que cuenta lo que se va a oír en el teatro ese día. ¿Y cómo lo hace? Este recitativo tiene un ritornello, que además se va a oír a lo largo de todos los 5, no aparecen los 5 actos, pero casi, de la ópera, que va ella a cantar una estrofa, viene el ritornello, la segunda estrofa, viene el ritornello y de esta manera no lo hace. En este recitativo en concreto, Monteverdi va a hacer algo que se conoce como variación estrófica. Si tenemos, bueno, una canción estrófica, lo que ocurre es que tenemos diferentes estrofas, es decir, diferentes textos, pero que siempre tienen la misma música. Cuando es variación estrófica, como es este caso, pues musicalmente Monteverdi hace pequeñas diferencias, no muy grandes. El acompañamiento es prácticamente el mismo, pero en la melodía hace pequeños cambios que le va a ayudar con esa expresividad dramática. ¿Por qué? Porque como las estrofas tienen diferentes textos, pues estas pequeñas modificaciones que puede hacer le van a servir para simbolizar determinadas partes mejor. Por ejemplo, hay una parte en la que habla de que Orfeo canta y está mucho más adornada, ¿no? Entonces, por eso va a emplear esta variación estrófica. Es la manera que encuentra para darle mayor expresividad dramática. Ojo, que él va a emplear aquí el recitativo, que era lo ya utilizado, pero mezclado con otros elementos que van a conseguir que la ópera tenga mucho más riqueza, mucha más vis dramática. Otro elemento va a ser los coros, y va a ser bastante relevante que él en los coros no va a ir en contra de lo que sería un coro renacentista, contrapuntístico, en el que se usa el contrapunto. De hecho, bueno, él era compositor de madrigales que se usa el contrapunto, ¿no? Entonces, en uno de los coros, en el acto 1, cuando están celebrando que se han casado Orfeo e Eurídice, pues hay un coro de ninfas y pastores que precisamente tiene este elemento contrapuntístico. ¿Y qué hace él para conseguir este contraste tan importante en el barroco y tan importante en cualquier drama? En ese coro lo que va a hacer es alternar partes contrapuntísticas con otras partes que tienen una textura homorrítmica, es decir, que van a ir todas las voces haciendo el mismo ritmo, y con eso precisamente crea un juego de contrastes. Aquí contrapuntístico, homorrítmico, otra vez y después homorrítmico. Homorritmia, todos el mismo ritmo. Y ahora
la parte instrumental. Bueno, entonces ya tenemos varios elementos, la manera en que usa la orquesta como algo muy importante, toda la parte instrumental, el recitativo, en este caso concreto, con variación estrófica, el caso concreto me refiero al que les puse antes, o el empleo de coros, que lo hace de manera habitual y usa diferentes recursos, desde el contrapunto, que ya venía del Renacimiento, hasta, bueno, partes homorrítmicas, que bueno, el Renacimiento también hacían esto, pero usar este contraste. Otro elemento que va a ser fundamental y que después va a ser una de las características que va a tener las óperas posteriores es que él va a introducir arias, que hasta las óperas que había antes de él no se incluían, en las óperas, ¿no? El aria se va a distinguir del recitativo en que es mucho más cantable, hay saltos más grandes y finalmente en las óperas lo que se va a terminar haciendo es esta relación entre recitativo y aria, que son bastante diferentes. El recitativo se parece más a una parte más cercana a lo hablado que a lo cantado. Entonces el recitativo se va a usar en la ópera cuando quieres avanzar en la acción y contar algo de avance de la acción, pues usas un recitativo, y después cuando lo que quieres es que el personaje hable de sus sentimientos y se recrean ellos, se suele utilizar un aria. Bueno, él va a introducir por primera vez en las óperas las arias en este Orfeo de Monteverdi. Hay diferentes tipos de arias. Una de las más importantes que va a haber después a lo largo del barroco y del clasicismo va a ser el aria da capo. El aria da capo lo que hace es tener dos partes, una parte que los músicos llaman A y una parte B, que suele ser diferente, contrastante, y después de que hacen esa parte A y esa parte B, el cantante va da capo, va al inicio y vuelve a hacer la parte A, pero ahora adornándola. Eso no está escrito, es el cantante el que se luce y se hace improvisados estos adornos, ¿no? Vamos a oír la primera aria da capo que aparece, sin adornos, tener en cuenta que es la primera y es una aria da capo diminuta. Yo creo que debe ser no solamente la primera, sino la más corta, que está en el segundo acto. Este es el ritornello que ya habíamos escuchado en el prólogo. Es un elemento que unifica la ópera. A. B, diferente. Da capo. Y ya se nos acabó el aria, ¿vale? Es realmente corta, pero bueno, es muy relevante. Primero, el empleo de las arias, esta no es la única que va a aparecer en el Orfeo, pero sobre todo porque va a ser un género después ampliamente utilizado. Y ahora, lo último de Monteverdi, del Orfeo, que vamos a ver, es el contraste entre el aria y el recitativo. Para darle este efecto dramático, va a usar el contraste entre el aria y el recitativo, que funciona bien porque son géneros diferentes, uno, como les dije, muy cantable, otro menos. Pero lo que va a hacer Monteverdi aquí es que va a introducir un aria muy alegre, con Orfeo completamente feliz, para marcar el giro en la trama. Hay que tomar en cuenta algo. Cuando el público fue a ver el Orfeo por primera vez, se sabían la historia de Orfeo de memoria, ¿no? Entonces, bueno, saben que se casan, tal, pero saben que Eurídice va a morir.
Este cambio en la ópera, cuando Orfeo se va a enterar que Eurídice le ha picado una serpiente y que se ha muerto, ocurre en el segundo acto. Pues es justamente en ese segundo acto, después de que ya se casaron, está feliz, él vuelve al campo y solo en el campo canta lo feliz que es, la suerte que tiene, qué bien le va. Eso crea una tensión tremenda en el público, que sabe, que él todavía no lo sabe, pero que se va a enterar de que Eurídice ha muerto. De hecho, en esta aria que presenta aquí, que es súper alegre, no mete ni siquiera una variación estrófica, no hace falta, porque la vis dramática se la da precisamente esta aria tan alegre, sabiendo el público que en cualquier momento van a llegar a decirle que Eurídice ha muerto. Vamos a ver ahí tienen la traducción del texto. De miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, ti ricordo boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stil cangiato ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai. Bueno, esta aria que, como os digo, no hay una variación estrófica, no hace falta, ya el público está así, esperando que ocurra lo terrible. Entonces, lo que va a hacer Monteverdi, entra una mensajera, que es la que le da la mala nueva, no va a utilizar un aria, ya no es que va a usar un aria triste, no. Lo que hace es el contraste con el recitativo. Os voy a poner la parte.
con la muerte de Eurídice. Vamos a dejar el Orfeo. Bueno, esto es una de las maneras que tiene Monteverdi de darle vida a la ópera, pero él va a seguir investigando musicalmente, pero también volviendo a los antiguos griegos en la búsqueda precisamente de esta expresividad dramática. Y entonces, una de las cosas que él se va a dar cuenta es que el problema de falta de dramatismo en el Renacimiento no venía dado ni por la textura que empleaban, ni tampoco tanto porque no se entendiera el texto, sino que decía que se da cuenta que es un problema de ritmo, o más bien de dinamismo rítmico. Entonces él lo que va a hacer va a ser leerse el Timeo de Platón, en el cual se establece una relación entre determinados ritmos y la sensación en mi alma, por consiguiente mi manera de actuar, y en el libro 3 de la República también de Platón, en el cual hablaba de contrastes de diferentes elementos rítmicos, unos que servían para la guerra y otros que servían para la paz, ¿no? Entonces, cuando Monteverdi en 1638 va a publicar su 8º libro de madrigales, dice, claro, es que si no hay dinamismo rítmico, pues no hay vis dramática. De hecho, si pensamos ya en el barroco tardío, no sé, en el Vivaldi, las 4 estaciones, hay una gran riqueza, un gran dinamismo rítmico que poco tiene que ver con el Renacimiento. Él se da cuenta de esto y dice, bueno, había 3 estilos, el temperato, de la templanza, el mole o el suave, ambos sirven para la paz, y un tercero que era el estilo concitato, el estilo agitado, que él dirá, es el que sirve para la guerra, y es verdad que hay muchos estilos temperato y muchos estilos mole, pero muy pocos concitato. ¿Y cómo va a decir él que se hace? Bueno, él da una explicación ahí que les puse. ¿Cómo se hace? Usando células rítmicas, se lo llama pies rítmicos, que tienen valores muy cortos, como es el pie pírrico. El pie pírrico serían 2 valores cortos, ta, 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 y si unimos varios, ta, 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 ta. Y entonces él va a intentar encontrar este contraste utilizando el estilo temperato con valores largos, ta, 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 ¿no? Entonces hace este contraste entre uno y otro. Y digamos que su prueba va a ser con una de las obras que van a aparecer en este libro 8º de madrigales, que es una obra dramática, que es el combate de Tancredi y Clorinda. Bueno, ya casi no hay mucho tiempo para lo que quería llegar. Les voy a poner un pedazo muy pequeño para que vean cómo empleaba. Esto ocurre en las cruzadas y hay una batalla entre 2 enamorados, en realidad no saben quién es quién porque están tapados, y ese es el verdadero drama, ¿no? Que Tancredi mata a Clorinda, de quien está enamorado, sin darse cuenta que era ella. Pero vamos a poner donde mete, precisamente, es la primera vez que lo hace, este estilo concitato, que después Bárbara Strozzi, por ejemplo, usará muchísimo, en esta obra. Bueno, este es el inicio ya del estilo concitato. Y ahora lo usa. No lo hace en la voz, sino en los instrumentos. Ahora sí en la voz.
Bueno, lo hace sobre todo los instrumentos porque en la voz era bastante complejo, si bien hay momentos en los que lo habrán oído, que también en la voz hace esos valores cortos. Les puse un fragmento muy pequeño, pero en realidad lo que hace es jugar todo el tiempo entre el estilo mole o temperato, es decir, valores muy largos, calmados, y este dinamismo rítmico que a partir de entonces se va a emplear en el barroco. Bien, y lo último que quería explicar lo más brevemente posible es el empleo que se va a hacer en el barroco y que va a ser fundamental. Los compositores barrocos no solamente estudiaban armonía, instrumentación, etcétera, sino que tenían un conocimiento muy grande de la retórica musical y la aplicaban conscientemente y constantemente. Bueno, como saben, la retórica nace como un arte de persuadir en los discursos. Está el plan retórico, que tiene varias partes, y una de estas partes es lo que se conoce como la decoratio, que son determinadas figuras retóricas, determinados clichés que se van a usar en el discurso para poder convencer. En un primer momento se hace en el discurso, después estas figuras retóricas se van a establecer dentro de la literatura, entonces los literatos también conocían muy bien estas figuras retóricas, pero a partir del siglo XVI y sobre todo a partir de 1650 con Kirchner, va a haber toda una codificación musical de esas figuras retóricas que originalmente eran literarias, ¿no? Por eso les puse aquí algún ejemplo. Por ejemplo, el politóton es una figura literaria que consiste en repetir una palabra un poco cambiada, ¿no? Entonces, oh, niñas, niño, amor, niños, antojos. ¿Cómo se hace entonces un politóton musical? Pues se va a establecer que va a ser la repetición de una melodía musical, pero en vez de hacerse en esa misma voz, como hay que variarlo, se hace en otra. Por ejemplo, lo presenta la soprano y después lo presenta el tenor, ¿no? Entonces yo quiero resaltar algo y hago esa repetición. O la sinonimia, que es empezar una frase con el fin de la otra. Y no solo no he dicho esto, pero aún no lo he escrito. Y no solo no lo he escrito, pero aún no he desempeñado la comisión de mi embajada. Pues musicalmente la sinonimia es la repetición en la misma voz, pero transportada. Y así una serie de figuras retóricas que se van a ir codificando, que los compositores conocían muy bien, y Johann Sebastian Bach mejor que nadie, y que va a emplear constantemente para conseguir este efecto dramático y persuasivo. El ejemplo que les voy a poner, y con eso termino, pertenece al Magnificat de Bach, que compone en 1737, si no me falla la memoria. Esta es una parte del Magnificat en la cual a Bach, porque me miró la humildad de su sierva, mira, desde ahora me dirán bienaventurada, ¿no? Él quiere destacar dos palabras, humilitatem y beata. Es decir, soy bienaventurada, me han escogido para ser la hija de Dios porque tengo la virtud de ser humilde. Y como Bach quiere destacar estas dos palabras y que eso sea el mensaje que nos llegue, lo que va a hacer es usar, sobre todo para estas palabras, una serie de figuras retóricas que hacen que cuando uno escucha la obra le queden en la mente estas dos palabras. Va a haber un vídeo que hice marcando un poco las figuras retóricas, no todas porque son demasiadas, para ver si se puede ver esto, y con eso ya terminaría con la retórica musical. Esta melodía va a aparecer después en otra voz, en la soprano.
La melodía anterior aparece. Es un politóton. Aquí está humilitatem. Si se fijan, así no sepan música, hay un movimiento descendente. Esto se llamaba catábasis. Como la humildad, se supone que yo me agacho, o cuando voy a hablar del infierno, pues los músicos hacen esta figura retórica que es la catábasis, simbolizar un descenso a través de una melodía, ¿no? Entonces la humildad aquí la va a resaltar con la catábasis y repitiéndola en la misma voz, pero a otra altura, o sea, una sinonimia. Otra vez la catábasis en humilitatem. Repite humilitatem otra vez. Aparece la primera vez beatam, la palabra. Y ahora hace una variatio, es decir, va a adornar la palabra como un melisma. Otra vez beatam con el adorno. Bien, entonces con estos elementos, hay bastantes más en este intento de expresividad dramática, pero con estos elementos que utiliza Monteverdi diferentes en la ópera, después el dinamismo rítmico y la retórica musical, pues he intentado mostrar cómo esa expresividad dramática va uniendo todas las diferentes épocas, temprano, medio y tardío, en este intento de expresividad, dando diferentes soluciones a ellas. Muchas gracias. Si alguien quiere intervenir, hacer una pregunta, Montserrat, aprovechando que la tenemos aquí, muchísimas gracias. Bien, el micrófono. Me parece muy interesante el contraste y la relación entre Monteverdi y Bach, y quería plantear una cuestión que a veces se discute, y es, evidentemente, entre una ópera y una pasión de Bach, son cosas muy diferentes, pero hasta qué punto recursos que la ópera explotó, recursos dramáticos, se reiteran en las pasiones. Más aún, hay una experiencia que alguna vez recuerdo haberlo visto en televisión, un escenógrafo italiano que escenificó la pasión según San Mateo. Es decir, que no solo, como siempre la solemos ver, los solistas, un coro, una orquesta, un solista, no, sino que Pedro y Juan y Cristo y Pilatos salían vestidos como tales, interpretaban. Es decir, escenificar la pasión.
Entonces, ¿hasta qué punto en las pasiones de Bach hay, digo, las de Bach que todos conocemos, hay un eco o un empleo de recursos que vienen de la ópera precedente, la ópera italiana fundamentalmente? Sí, bueno, completamente. Es decir, lo que ocurre con la ópera, que surge como un género profano, lo que va a ocurrir es que dentro de la música religiosa va a entrar esta representación por completo. O sea, tiene una influencia muy grande. Y además no es ninguna locura, creo, representar las pasiones de Bach, porque en general los oratorios en la época que se componían muchas veces se hacían pequeñas representaciones con vestuario y ciertas escenografías detrás. Entonces todo esto va a provenir de la ópera y de hecho bueno, el oratorio surge un poco también como una necesidad de la Contrarreforma. Entonces va a beber en el fondo de dos cosas. Una de dramas que ya existían en la época medieval y la otra por la influencia de la ópera. Entonces van a entrar muchos de los recursos que se emplean en la ópera para el oratorio, ¿no? La ópera, además, una vez, bueno, las primeras óperas son óperas privadas, pero una vez que se abren los teatros va a tener un gran influjo en la población, o sea, era lo que le encantaba a la gente. Y eso también produce un cambio en la ópera, ya no se hacen tantos temas mitológicos, sino mucho más, bueno, amorosos y de otro tipo más contemporáneos. Y esta vis de atracción de la gente se va a usar precisamente para hacer los oratorios, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Una intervención? ¿Y qué pasó con la expresividad dramática en el paso al clasicismo? ¿Aportó algo? ¿No aportó nada? Bueno, ¿Fue un paso hacia atrás? Es bastante menos expresivo el clasicismo que el barroco. O sea, el barroco en sí mismo, ¿no? Tiene como esencia precisamente esa expresividad. Evidentemente, en el clasicismo esto sigue existiendo, la ópera sigue existiendo, la tonalidad, que tiene mucho de dramático, también sigue existiendo. Pero sí es cierto que hay una corriente a la mesura, ¿no? Que bueno, podemos hablar quizás de otro tipo de expresividad dramática, manifestado de otra manera, mucho más mesurado. Se va a criticar la falta de unidad, acción, tiempo y lugar que había en el barroco, y van a decir, pues ahora tiene que estar todo muy bien planteado, no nos podemos salir de la época y cosas por el estilo, que van a influir precisamente en que esa expresividad dramática en todo caso sea mucho más mesurada, ¿no? Se busca otra cosa. Sí. Una pregunta más. Quería hacer una pregunta. Tengo entendido que los intérpretes de barroco improvisaban a veces, un poco parecido, la base, el bajo continuo daba la base rítmica y armónica, solo improvisaban, como hacen los grupos de jazz. Pero cuando escuchamos barroco ahora, no escuchamos nada improvisado, ¿no? Sí, a ver, hay una parte clara que es el bajo continuo. En realidad, cuando un clavecinista, un arpista, un laudista está tocando, suele estar tocando varias voces a la vez, pero tiene escrita una, ¿no? Entonces, el resto lo completa, ¿no? Generalmente esto no está escrito. Entonces, podemos resolver ese bajo continuo, por ejemplo, con una armonía muy densa o con una armonía mucho más simple. Yo estoy segura que en el concierto que estuvo Vilas, pues sí, tenía parte improvisada, ¿vale? De hecho, me acuerdo una vez que lo invité a una clase y que decía, y esto no se puede practicar porque es trampa. Es decir, a lo que quería decir no era que no se pudiera ensayar, sino que no podía hacer antes en el ensayo lo mismo que hacía en el concierto. Entonces hay una improvisación que todavía hoy se hace. O también, por ejemplo, con la parte cuando se repite una parte y se adorna esa parte. Bueno, hay algunos compositores que la escribían, pero generalmente no se escribía y los intérpretes actualmente todavía hacen eso. Entonces, esta parte de improvisación está muy, muy presente todavía en la interpretación de barroco actual, ¿no?
Hola, muchas gracias por toda la información, una conferencia fantástica. Quería saber un poco el tema de la teoría de los afectos relacionado a las tonalidades. ¿Cuándo se teorizó eso? ¿Quién lo hizo? ¿Y cuánto tiempo estuvo vigente? O sea, porque... A ver, en relación a lo que creo que estás preguntando, que tiene que ver con que una melodía produzca un efecto determinado, en realidad es muy, muy anterior y es una teoría de los griegos que ya está presente de manera muy marcada en la República de Platón. De hecho, la razón por la que Platón echa a los poetas y a los músicos no es precisamente porque hay algunas melodías que son las adecuadas, como por ejemplo la dórica, ¿no? Que produce ganas de ir a la guerra. Por eso bromeaba, ¿no? Escucho un dórico y me dan unas ganas de invadir, ¿no? Porque estaban relacionados. Eso en realidad ya venían de los griegos. De hecho, cuando Platón está escribiendo es porque la música que se escuchaba en la calle no le gustaba nada, ni la que se escuchaba en el teatro, ¿no? Y quería volver a la música anterior, era un poco carca en esto, y precisamente por esta relación entre determinados modos, determinadas melodías y determinados afectos. Entonces, en realidad, surge ahí. En la retórica musical de la que os hablé, ya no es solamente esto, sino determinados recursos, determinadas maneras. Por ejemplo, la catábasis, un movimiento descendente para simbolizar el infierno, o si estoy hablando del cielo, pues hago una melodía ascendente. Toda esta codificación sí empieza a hacerse musicalmente en el siglo XVI. Pero a lo largo de todo el barroco, todos los compositores... Hoy en día, si estudias en el conservatorio, pues nada, estudias armonía, solfeo, etc. Ellos además estudiaban retórica y componían pensando todo el tiempo en esto. De todas maneras, hay muchos compositores que siguen usándola después de terminado el barroco. No sé, Schumann usa muchísimo la retórica, ¿no? Pues muchísimas gracias, Montserrat. Gracias a vosotros por esta invitación. más que instructiva charla. Esperaremos tratar de...